diferencial para una función de dos variables. Y habíamos hecho un ejemplo. Vamos ahora a ver el diferencial para una función de n variables. Tenemos entonces W, que es la función que va a depender. Hasta antes, en la clase pasada habíamos visto que la función dependía solamente de las variables x e y, dos variables independientes. Si acá tenemos n variables, le vamos a ir mencionando o nombrando como x1, x2, y así, ¿no? Y la última variable sería xn. Entonces ahí tengo la función de n variables a la cual le puedo calcular su diferencial. El diferencial de primer orden, diferencial de W, va a ser igual a la derivada parcial de la función W respecto de la primera variable, que sería x1, por el diferencial de x1, más la derivada de la función respecto de la segunda variable, por el diferencial de la segunda variable. Ya si tendríamos varias derivadas, entre medio podríamos tener la derivada respecto de la variable x sub i por diferencial de x sub i más, y la última derivada sería respecto a xn por diferencial de xn. Bueno, cada uno de los términos que están sumados acá se llaman diferenciales parciales. Y digamos, la variación de cada una de las variables va a provocar una variación total en la función. Si analizar uno solo individualmente y todas las demás variables fueran constantes, si analizara solamente el de x2, entonces tendría que solamente el incremento de la función se debería a una variación de la variable x2. Pero como en realidad actúan todas las variables desde x1 hasta xn, todas las variables nos van a generar una variación en la función W. Bueno, podemos expresar también el diferencial. Fíjense que es una sumatoria de todos estos términos, del producto de las derivadas por los diferenciales, como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las derivadas de W respecto de x sub i por diferencial de x sub i. Entonces el i de 1 a n hace el barrido y genera toda la sumatoria de los términos. Para indicar uno solo de estos que están ahí, puedo poner el diferencial x sub i de W, sería uno de ellos nomás. Derivada de W respecto de x sub i por diferencial de x sub i. Este sería uno solo de los tantos que están acá. A cada uno, como decíamos, se lo llama diferencial parcial. Bueno, ahora que ya conocemos la diferencial de una función de n variables, vamos a calcular el diferencial sucesivo, el diferencial de segundo orden. Entonces, dada z igual a f de xy, calculamos primero la diferencial de z, que en este caso la diferencial de z es la derivada parcial de la función respecto de x por diferencial de x. Profe, una pregunta. Ahí Sí. cuando escribe cada derivada, ¿el símbolo ese que pone es un delta o es otra cosa nueva? Sí, delta se llama, también se llama delta este símbolo, de derivada parcial. Bueno, acá puedo poner, fíjense, diferencial de z, puedo poner diferencial de f, o también puedo poner el nombre de la función como acá es w, ¿vieron? Y acá puse w, ¿no? Podría haber puesto acá, en vez de w, podría haber puesto f. Es lo mismo, ¿no? Acá le puse f, pero vamos a ponerle, para que sea más práctico para mí, vamos a ponerle z acá. Derivada de z
con respecto de x por diferencial de x más derivada de z con respecto de y, derivada parcial, ¿no es cierto?, por la diferencial de y. Este es el que habíamos visto en la clase pasada, que era la diferencial de primer orden de la función z. Antes que vamos a calcular el diferencial segundo, les voy a poner acá otra notación para la derivada. Teníamos que la derivada segunda, por ejemplo, xx, esto equivale a la otra forma, ¿no? Poner derivada, y acá le ponemos de 2, z respecto de x dos veces. Fíjense cómo se simboliza. La misma derivada segunda de x dos veces, la puedo escribir así. Lo que no son igual la forma de expresar es la derivada cruzada. Por eso la voy a poner acá. ¿Esta qué sería? La derivada segunda, primero en x y después derivada en y. Entonces primero se derivó en x y después se derivó en y. Esta es la derivada cruzada. Equivale a... Mientras que acá se lee de izquierda a derecha, primero en x y después en y. Acá en esta otra se va a escribir al revés. Se lee al revés acá, en esta simbología. Entonces pongo primero en x, o sea, pongo primero en x y después en y. Ah, qué computadora de mierda. Bueno, no sé qué pasó, hay alguien que le falló la computadora. Tengan cuidado por ahí, no, estamos en la clase y por ahí no digamos cosas que no corresponden. Derivada segunda, entonces fíjense, primero en x y después en y. Entonces acá, en esta otra, se lee al revés. O sea, la derivada segunda está de z primero en x y después en y. Entonces le pongo ahí, se lee al revés. Para que aprendamos también a utilizar esta otra simbología, esta de la que usa Leibniz. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El diferencial de primer orden vamos a sacar la diferencial segunda. Es decir, la diferencial de la diferencial de z. Entonces, si hago esto, sería calcular la diferencial segunda, z. Y para hacer esto, lo que tengo que hacer es calcular la diferencial de lo que tengo acá. Como tengo una suma, vamos a distribuir a la diferencial en la suma. Diferencial de la derivada z en x más la diferencial de la derivada en z en y. Entonces tengo que diferenciar estos dos términos. Entonces, diferencial segunda de z va a ser igual. Acá fíjense, como la función es de dos variables, y generalmente cuando uno calcula una diferencial, ¿qué hace? Calcula la derivada y la multiplica por el diferencial. Pero acá, ¿qué pasa? Son dos variables. Entonces, de este elemento que está entre paréntesis, tengo que calcular la derivada con respecto de x y multiplicar por d diferencial de x. Y tengo que calcular de ese mismo término la derivada con respecto de y multiplicar por diferencial de y. Entonces, de acá van a salir dos términos, y de acá otros dos términos. Entonces van a ser 4 los términos de la diferencia. Saquemos los dos primeros términos de esta. Si hacemos la derivada del elemento este con respecto de x, ¿qué me va a quedar? Díganme ustedes, ¿qué me quedaría si derivo esto con respecto de x? Diferencial segunda de z con respecto a x dos veces. Exactamente, me va a quedar la derivada segunda de z con respecto de x dos veces. Y la primera cuando se deriva, la primera derivada va por el diferencial de x.
Pero como ya tengo diferencial de x por diferencial de x, me va a quedar diferencial de x al cuadrado, más. Ahora, a este mismo elemento lo voy a derivar con y ahora. Si derivo esto con y, me va a quedar derivada segunda de la función. Ya estaba derivado con x, o sea que la primera vez derivada estaba con x. Y ahora lo derivo con y. Entonces, con y, x y al revés se lee, ¿no? Acuérdense. Y esto ya estaba con diferencial de x, y lo multiplico por diferencial de y. Y hasta ahí tengo los primeros dos términos de la diferenciación. Más, y acá le voy a poner para que se ubiquen, este más, y ahí van a salir otros dos términos. Vamos a derivar esta derivada, primero con x lo hacemos. Entonces nos va a quedar derivada segunda. Si yo la derivo con x, pero ya está derivada con y. Entonces ya está primero derivada con y la derivo con x. Estaba ya diferenciada con diferencial de y, pero la estoy derivando con x, o sea, por diferencial de x. Más. Este mismo elemento lo voy a derivar con y, o sea, sería de y dos veces. Ya estaba por diferencial de y multiplico por diferencial de y, me queda diferencial de y al cuadrado. Ahora, por el teorema de Schwarz, estas dos derivadas que están acá en el medio, ¿cómo son? Esas dos derivadas. ¿Iguales? Iguales, porque son las derivadas cruzadas, que son iguales. Entonces, tengo cuatro términos, pero en realidad estos dos del medio son la misma derivada, entonces daría dos veces la derivada. Dejamos dos veces el término del medio y las derivadas de las puntas. Entonces la fórmula va a quedar diferencial segundo de z es igual a la derivada segunda de z respecto de x dos veces por la diferencial de x al cuadrado más dos veces la cruzada. La derivada segunda, primero en x, después en y, de x de y, más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por la diferencial de y al cuadrado. Ahí Ahora sería si lo lo ven, mismo poner de x de y o de y de x primero en el denominador, digamos, de la derivada acá, cruzada. Sí, sí, es la misma, hubiera sido la misma, porque acuérdate que son iguales las dos, claro, por eso. no importa el orden. Ahora fíjense, nos quedaron tres términos acá. Y esta representación es como que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Si nos acordamos, el trinomio era el cuadrado del primero más el doble producto, primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces es como que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se representa este diferencial segundo como las derivadas, como si fuera un binomio elevado al cuadrado. Así representamos a este diferencial de orden 2. Y de la misma forma, el diferencial de orden 3 va a ser un binomio elevado al cubo. Bueno, si lo desarrollamos a este, pero ahora voy a cambiar la notación para hacerla más cortita, más fácil. El diferencial tercero sería un cuatrinomio cubo perfecto. Sería el cubo del primero, es decir, la derivada zx al cubo, o derivada de orden 3, perdón, de z respecto de x tres veces por el diferencial de x al cubo, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. O sea, el cuadrado serían dos veces en x y una en y, de x cuadrado de y, más el triple producto de el primero por el cuadrado del segundo. Más el cubo del segundo.
Mezclé la simbología, bueno, no importa. ¿Se entiende, no? Aquí usé el delta, y acá usé el f tercero. Es lo mismo. Entonces nos queda un cuatrinomio cubo perfecto. El cubo del primero, más el triple producto, más el triple producto, más el cubo del segundo. Ese sería desarrollado la fórmula esta del diferencial de orden 3. Bueno, así puedo decir entonces de las fórmulas, yo diría de los diferenciales sucesivos de n, de z, sería un binomio elevado a la n. A este sería entonces la fórmula de los diferenciales sucesivos. Bueno, esta fórmula que está acá es un subtema de los diferenciales. Esto después lo vamos a utilizar a esta fórmula del diferencial sucesivo para armar la fórmula de Taylor. En dos variables es igual a este diferencial sucesivo. Digamos, entra en la fórmula. Vamos a ver un problema ahora, de aplicación de la diferencia. Si tengo un cono circular recto, ¿cómo sacaba el volumen del cono? En este caso, el cono tiene dos variables que le intervienen, que son el radio, y por otro lado, el cono tiene una altura, h. Entonces, el volumen de este cono tiene una fórmula que es pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3. Después, si le damos un valor al radio, inicialmente que valga 3 centímetros, y que la altura valga 5 centímetros, podemos decir que en un principio este volumen tiene un valor fijo, y que en determinado momento, en cierto momento, o en cierto tiempo, se producen una variación de este cono. De manera que el radio del cono ha disminuido 0,1 centímetro. Y el ancho del radio, y el radio, ya dije el radio, la altura. Y la altura ha crecido 0,3 centímetros. Entonces, después de cierto tiempo, ha ocurrido ciertas variaciones en el radio y la altura. Lo que queremos saber es la variación. ¿Cuál es la variación aproximada? Y exacta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Para poder encontrar esta variación aproximada del volumen. Calcularle a esta función el diferencial. El diferencial del volumen nos va a dar la variación aproximada. Entonces, la diferencial de la función, ¿a qué va a ser igual esta diferencial? A ver, para este caso, ¿qué tendría que hacer acá para armar la diferencial?
¿Cómo harían? A ver. Con las variables de radio y altura. ¿Sí? Claro, ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Cómo sería la fórmula acá para armar? La derivada de z respecto del Utilizaríamos la radio. fórmula del diferencial de dos variables. Sería la derivada del volumen de B. La función sería volumen A en vez de Z. ¿Por qué más? ¿Por el diferencial de quién? Los radios. Del radio. El radio. El radio, ¿cierto? Más la derivada del volumen con respecto a la altura h por la diferencial de la altura. ¿Y de dónde voy a sacar estos datos de los diferenciales esto del radio y de la altura? ¿Cuáles serían? La variación, el cambio. El cambio este que tuvieron acá, ¿no? Sí. 0,1 y 0,3 son los diferenciales, ¿no es cierto? Y acá en esto vamos a tener que sacar las derivadas parciales de esta fórmula, de la función volumen. Bien. Vamos entonces a sacar las derivadas. La derivada del volumen con respecto del radio, ¿qué les parece? ¿Cómo me va a quedar? La derivada. Dos R, ¿qué más? R sobre 3. 2R sobre 3 y el H y el pi. Sería 2R por pi, porque pi es constante. Por el H se queda constante cuando derivo con R, sobre 3. Claro. Bueno, entonces ahí sacamos la derivada del volumen con respecto del radio. ¿Y dónde le vamos a evaluar esto? Tenemos que evaluarlo en un punto, la derivada. Y bueno, acá nos dio los datos. Vieron que acá en el dibujo dice el radio vale 3 centímetros y la altura 5. Entonces el punto, que sería el radio y la altura, es 3, 5. Entonces acá nos queda 2 por el radio, que son 3 centímetros, por el pi, por la altura, que son 5 centímetros, dividido 3. Simplificamos los 3. Nos quedan 10 pi centímetros cuadrados. Ya tenemos la derivada esa. Ahora hacemos la derivada del volumen con respecto de la altura. ¿Y cuánto quedaría esa derivada? Del volumen con la altura. Y por radio cuadrado sobre 3. Sí. Pi por radio cuadrado sobre 3. La altura de la h derivada queda 1, por la constante queda eso. Bueno, y esto lo evaluamos en el punto 3, 5. Pi por el radio al cuadrado sobre 3. Y esto nos estaría dando 3 pi centímetros cuadrados. Bueno, ahí está, sacamos las derivadas y ahora calculamos el diferencial del volumen en el punto 3,5 va a ser igual a la derivada que dijimos del volumen respecto del radio, que vale 10 pi centímetros cuadrados, por la derivada o sea, por la diferencial del radio. ¿Cuánto vale la diferencial del radio? A ver. ¿Cuánto vale? 0,1. Bien, está ahí, pero ¿sería más o menos 0,1? Menos. Menos. Acá me dice disminuyó. Entonces va a ser, los diferenciales pueden tener signos
positivo o negativo, como dice que disminuyó. Profe, Y se el corta el precio, audio. entonces, Profe, se el congeló la 0,3. pantalla. Se nos congeló, no lo escuchamos. Bueno, ahí lo volvemos a explicar. Acá en las derivadas eso lo vieron, ¿no? Sacamos las derivadas estas, ¿no? 10pi y 3pi. Sí. Bueno, Todo eso acá fue estoy la reemplazando en la última fórmula. parte. Estoy reemplazando en la fórmula la de diferencial del volumen, o sea, la derivada del volumen respecto del radio, 10pi. Ahí lo puse, ¿eh? Por la diferencial del radio. Y acá veíamos que en el escrito dice que ha disminuido 0,1 centímetro el radio. Acá importa que el signo de la diferencial puede ser negativo o positivo. Cuando me dice que disminuyó es porque es negativo, por eso le pongo menos acá, menos 0,1. El otro me dice que la otra variación ha crecido 0,3 centímetros la altura, subió. Entonces este va a quedar positivo. Sería la derivada respecto de la altura, 3pi centímetros cuadrados por 0,3 centímetros positivo. Bueno, ahí hacemos, digamos, las operaciones. Centímetros cuadrados por centímetro, nos quedan centímetros cúbicos. Profe, no se ve nada. ¿No se ve nada? Ahora sí se ve algo, pero todo borroso. Ahí, ¿cómo se ve? Va a tener que dictar, profe. Más 3pi centímetro cuadrado, no sé qué, más 0,3, no sé, no se ve. Más 3pi centímetros cuadrados por 0,3 centímetros. ¿Se ve ahí? Lo entendemos más de lo que se ve. El problema es el ancho banda, dice un compañero, y tiene razón. Bueno. Sí, puede ser, sí, puede ser. Bueno. Pero explica re bien, profe, lo amamos. Bueno, acá está la diferencial, ¿no es cierto? Hacemos el cálculo, esto multiplicamos, digamos, las derivadas por los diferenciales, y el resultado acá nos va a dar un valor, que en este caso queda negativo, menos 0,314 centímetros cúbicos. Bien. Bueno, este es el valor de la diferencial. Este resultado sería, cuando el problema me pide, la variación aproximada del volumen, sería esto, ¿cierto? Variación aproximada del volumen. Bien. Ahora, ¿qué sacamos? Vamos a sacar el valor exacto de esa variación. Para sacar el valor exacto tengo que utilizar el incremento total. Delta Z, ¿se acuerdan? Entonces, en vez de ser delta Z, acá va a ser delta B, en el punto 3,5. Esto va a ser igual a la función incrementada, en el punto incrementado, f de, bueno, ¿cuál sería el punto incrementado? Menos la función sin incrementar, que sería la función en 3,5. ¿Cómo me quedaría la función en el punto incrementado? En un principio, ¿qué dice acá? Que el radio disminuye 0,1 centímetro. Entonces, el radio que vale 3 inicialmente le bajan 0,1 y queda en 2,9. 2,9 quería. Y el otro, la altura vale 5 y va a pasar a 0,3, 5,3. Entonces, la función incrementada en el punto incrementado menos la función sin incrementar. Bueno, y ahí sacamos el cálculo, reemplazamos entonces en la función por estos valores en la original. O sea, dijimos que era pi por radio al cuadrado, el radio acá es 2,9 por 5,3, que es la altura, dividido 3, menos pi por radio cuadrado, que serían 3 al cuadrado, por la altura que vale 5,
dividido 3. Bueno, ese cálculo nos va a dar la variación exacta digamos, la variación. Nos estaría dando menos 0,447 centímetros cúbicos. Acá sería pi, sería menos, o sea, la función valuada en el punto incrementado la función valuada en el punto inicial. Bueno. Bueno, hasta acá me siguen, entonces este que sacamos acá, el incremento total delta B, es la variación exacta. ¿Por qué lo anterior fue aproximado? ¿Cuál es la diferencia? Y fíjate, acordate que dijimos que la variación, digamos, del punto inicial, que es este 3,5, al punto incrementado 2,953, decíamos que este delta o delta Z, que es delta B, es igual a la diferencial más un infinitésimo de orden superior. Entonces, en realidad, menos 0,314 le está faltando algo para tener el valor exacto. Es que de 0,314 hasta este valor 0,447 hay una diferencia. A este hay que sumarle algo para que valga la variación exacta. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a concluirlo el problema diciendo, bueno, ¿cuánto vale el volumen inicial? El volumen inicial sería reemplazando, ¿no es cierto?, la función en 3,5, la función volumen, 3 al cuadrado, 9 por 5, 15 pi, sobre 3. ¿Esto cuánto daría? 3 al cuadrado, 15 pi. Esto nos estaría dando un valor, que sería 47,12 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen inicial. Y después de cierto tiempo vamos a tener dos variaciones, decíamos. Una variación aproximada y otra exacta. Por lo tanto, el volumen final, si yo utilizo la variación aproximada, sería tomar este valor inicial de volumen, que es 47,12, y restarle menos 0,314. Entonces, eso nos va a dar 46,806. De centímetros cúbicos sería. En cambio, si uso la variación exacta, ese volumen inicial se va a transformar en un volumen final igual a 46,673. Es decir, yo puedo utilizar uno u otro, pero sabiendo que si utilizo la variación aproximada tengo un error. Entonces, hay que ver, dependiendo del problema, dependiendo de cuánto error tengo, se acepta o no se acepta. Depende de lo que sea. Entonces, podemos analizar también este problema a través del error porcentual. Para calcular este error porcentual, lo que tengo que hacer es, la fórmula de este error porcentual es el diferencial de la función dividido la función multiplicado por 100. Entonces, para el ejemplo nuestro, el diferencial del volumen valía menos 0,314 centímetros cúbicos. Dividido el volumen, que era 47,12 centímetros cúbicos. Simplificamos las unidades y esto va multiplicado por 100. Entonces ahí nos va a dar un valor, va a quedar menos 0,66%. Ese sería el porcentaje de error, muy pequeño, digamos, 0,6%. La incidencia que tiene la variación sobre el total. Bueno, esa es también una forma de calcular un error con los diferenciales.
Bueno, y puede ocurrir, fíjense que en este problema dijimos que el radio disminuye 0,1, o sea que se toma negativo el diferencial, y el otro positivo, porque es la altura. Pero hay veces en algunos problemas que nos pide calcular el error máximo. Cuando nos pide sacar el error máximo, la fórmula que se utiliza para usando el diferencial es diferencial de z es igual derivada de z en x en valor absoluto por diferencial en valor absoluto más la otra derivada en valor absoluto por la diferencial en valor absoluto. Es decir, el error máximo lo voy a calcular cuando me lo piden, o variación máxima, considerando a los diferenciales y a las derivadas en valor absoluto, es decir, todo positivo. Si hubiera quedado negativo alguno de estos, lo hago positivo. Entonces así sacaría la máxima variación. Entonces con este que hicimos el cono, si consideramos los diferenciales, los dos positivos, el de h y el del radio, tendríamos una máxima variación de volumen. En cambio, como uno subió y el otro disminuyó, en realidad no hubo una variación máxima. Se obtiene con los diferenciales positivos y las derivadas positivas. Eso por si en algún problema pide esto, ¿no? Error máximo. Bueno, eso sería en lo que es los diferenciales. Ahora vamos a ver la relación que hay entre el diferencial de primer orden y el plano tangente. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que la diferencial de z en el punto x0 y 0 va a ser igual a z menos z0. Y vamos a decir que los diferenciales, el diferencial de x va a ser igual a x menos x sub 0, y que la diferencial de y va a ser y menos y0. Con esta relación, si reemplazamos en la fórmula de la diferencial, nos quedaría z menos z0, que es igual a la derivada parcial de la función respecto de x, evaluada en el punto x0 y 0, por la diferencial de x, que sería x menos x sub 0, más la derivada parcial en y en el punto, por la diferencial de y, que sería y menos y sub 0. Y esta que tenemos acá sería la ecuación del plano tangente. Sería la ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie z igual a f de xy en el punto P0 de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué quiere decir? En la gráfica de una superficie, cualquier punto de la superficie va a tener o va a pasar por ese punto un plano tangente. Y en el espacio, digamos, el punto de la superficie x0 y 0z0, por ese punto pasaría este plano. Para encontrar la ecuación del plano tangente tengo que reemplazar acá en la fórmula z menos z0, derivada en x evaluada en el punto, por x menos x sub 0, más la derivada en y evaluada en el punto, por y menos y sub 0. Bueno, esa sería entonces la ecuación del plano.
y cómo la fórmula que habíamos hecho para el diferencial, digamos, la utilizamos para encontrar esa ecuación del plano. Ahora tenemos que encontrar la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a despejar de esta ecuación del plano y nos va a quedar. Fíjense, si yo tengo esta igualdad acá, puedo despejar de forma que este término z menos z0 pase para allá, o estos términos que tengo a la derecha están sumando, lo que pasaría al otro lado, restando, donde está el z menos z0. Entonces, f'x va a ser menos f'x. Por x menos x sub 0. Lo otro, que es más f'y, pasaría al otro lado como menos f'y. Por y menos y sub 0. Y de este lado me quedó el z menos z0. O sea, más z menos z0 igual a 0. ¿Estamos? La ecuación entonces la despejé de esta forma. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora de este despeje que hemos hecho, vamos a separar esto. Esto está igualado a 0. Es como que fuera el producto punto de dos vectores. ¿Qué pasaba cuando el producto punto me daba 0? De dos vectores. ¿Son perpendiculares? Claro, eran perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, de acá que vamos, yo quiero sacar la recta normal, que sería la perpendicular al plano. Entonces, vamos a sacar un vector que va a ser la dirección de la recta normal. Vamos a separar de acá estos dos vectores que me da el producto punto. Entonces, queda menos f' en x en el punto, menos f' en y en el punto, y la tercer componente, fíjense, menos f'x menos f'y, y en esta que tengo más z menos z0, acá le voy a poner un 1. 1 por z menos z0. Entonces, la tercer componente de este vector vale 1. Por el vector que sería x menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0, igual a 0. Ya acá tengo dos vectores, que este primer vector es el que llamamos vector normal. El vector normal, el Bn, vector normal positivo. Este vector va a llevar la dirección que tiene la recta normal o perpendicular al plano. Y este otro que está acá es un vector que está incluido en el plano tangente. ¿Por qué positivo? Porque este vector, digamos, va a atravesar al plano tangente y va a salir perpendicular a la superficie z igual a fxy. Y fíjense que de la superficie es hueca. Supongamos que es esta hoja, ¿no? Un plano. Supongamos que esto es un plano, ¿no? Si esto es un plano y uno atraviesa la superficie con un vector, vamos a tener esto, por ejemplo, la lapicera en rojo, ahí ven, ¡tac! Este sería un vector en un punto del plano, de la superficie. Este me indicaría este vector que llamaría normal positivo, me indicaría esta cara, me representaría la dirección de la cara que está mirando para acá. Si yo atravieso en ese punto con el vector, mañana el 2K6 a las 15:40, Santiago. Si yo atravieso con el vector pero voy para abajo, en la misma dirección pero en sentido contrario, tendría del otro lado de la hoja que el vector atraviesa, ¿ok?
Y tendría entonces el otro vector que es el negativo, el vector que estaría mirando para acá abajo, y en cada punto de la cara de este lado, es decir, la superficie del plano tiene dos caras, esta y la cara del otro lado de la hoja. Entonces llamamos normal positivo a 1 para orientar una cara. Y para orientar la otra cara de la superficie, usamos el normal negativo. Y como convención se toma que este es el normal positivo. Así es. Eso que yo les estoy contando, orientación de superficie, lo vamos a ver cuando estemos terminando el curso de análisis 2. Más cerca de fin de año vamos a ver lo que son las integrales de superficie. Entonces ahí vamos a orientar a la superficie z igual a f de x con este vector normal, positivo. Bueno, más adelante lo vamos a ver eso. Entonces decíamos que este vector nos va a dar la dirección de la recta normal. Entonces, vamos ahora a armarla a la ecuación de la recta normal. Profe, perdón, ¿y el otro vector qué significaba? ¿Cuál era? El otro vector, que es x menos x0, y menos y0, z menos z0, es un vector que está incluido sobre el plano tangente. Ah, está. La ecuación de la recta en álgebra podría hacerse utilizando una ecuación vectorial de la recta o lo que llamamos una ecuación simétrica. Acá se usa la ecuación simétrica, entonces ponemos x menos x sub 0 dividido, y acá ponemos las componentes, la primera componente que tiene el vector normal. El vector, digo, sí, normal positivo. Sería menos f'x evaluado en el punto. Igual a y menos y sub 0 dividido la otra, que es la menos derivada en y, evaluada en el punto. Igual a z menos z0 dividido 1. Entonces utilicé ese vector normal, el Bn, cada una de sus tres componentes, para formar la ecuación de la recta normal. Venimos acá, reemplazamos en esta fórmula y ya tenemos la recta normal. Bueno, ahora la ecuación de esta recta normal está orientada, decíamos, con este vector normal. Pero también podemos decir que la recta normal está orientada con un versor normal. ¿Qué diferencia hay que yo diga vector o versor? El versor es unitario. Es uno. Claro, sí, un vector de módulo unitario. Este lo vamos a simbolizar con la letra griega como una n. A través de este versor normal se puede generar a través de los cosenos directores. Entonces diríamos, el n va a ser igual al coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Bueno, ¿y qué sería coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma? Serían cada una de las componentes de este vector versor normal, en la cual tomaría la componente, la primera componente del Bn, que es menos f' en x, evaluado en el punto, dividido el módulo del Bn. El coseno de beta, menos f' en y, evaluado en el punto, dividido el módulo del Bn. Y el coseno de gamma sería el 1 dividido el módulo del Bn. Después, ¿qué sería el módulo del Bn? El módulo del Bn sería la raíz cuadrada de
el cuadrado de las componentes, ¿no es cierto? Que sería entonces menos f' en x al cuadrado más menos f' en y al cuadrado más 1, raíz cuadrada. Digamos, este versor normal llevaría la misma dirección que tiene el BN, el normal. Algunas veces, si ustedes ven en algún libro, porque hay otros, autores que acá, por ejemplo, Rabuffetti le pone acá más f'x más f'y y le pone menos 1 acá en la tercera componente. Ese sería el BN negativo, el vector normal negativo. Como los dos vectores, tanto este que tiene menos como el otro que tiene más, llevan la misma dirección, nada más que tienen sentido contrario, sirven para dibujar la recta normal. Así que es posible que por ahí lo vean así, ¿no? Con el otro. Pero yo pongo porque este es el que usa, el que se usa en el apunte de Mondor, el normal positivo, y a su vez me sirve más adelante para trabajar la orientación de superficie. Bueno, ya hemos hablado de la parte teórica, y ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de esto, de encontrar el plano tangente. Si yo tengo una superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. Y en el punto me da como dato en el punto 1, 1. ¿Qué quiero hacer acá? Quiero hallar la ecuación del plano tangente y la recta normal. Entonces, para hacer eso me van a hacer falta las derivadas parciales. ¿Cuánto vale f'x acá? Díganme ustedes. 2x, ¿no es cierto? X cuadrado derivado nos quedaría 2x. Y cuadrado es constante, así que es 0, y el 1 es constante 0, queda 2x. Después la derivada en y, f' en y, también queda 2y. Las derivadas estas, valuadas en el punto P0, este sería el P0, de coordenadas, ¿no es cierto?, x sub 0 y sub 0. 1, 1. En el punto 1, 1, la derivada en x me da 2. La derivada en y valuada en el 1, 1 me da 2. Y ahora si quiero armar el BN, ¿cómo era el BN? ¿Cómo serían las tres componentes del BN? Díganme ustedes, a ver. No, Los cosenos. parecido. ¿No sería menos de f? No, esto es para el versor, no. Ahí está, ahí lo dice. Menos 2, porque era menos, fíjense, ¿se acuerdan que dijimos el normal positivo? Era menos derivada en x, menos derivada en y, y el 1. Entonces la derivada en x y en y nos dieron 2 positivos, pero acá va con menos. Menos 2 y 1. Bueno, ese sería el vector normal positivo. Entonces, con ese dato yo puedo ya directamente armarla a la recta simétrica, a la recta normal. Quedaría x menos x sub 0 dividido la menos derivada en x, que es menos 2. El x sub 0, ¿cuánto vale? 1. Ahí reemplazándolo. Nos quedaría menos 1. Igual a y menos 1, porque y sub 0, fíjense, vale 1. Dividido la derivada, dijimos que era menos f'y menos 2 igual a z, y nos estaría faltando cuánto vale z0. ¿Cómo saco el z0? ¿Qué les parece? ¿Cómo sacaré reemplazando x0 y 0 en z. en la función, ¿no es cierto? x0 Claro. vale 1
y 0 vale 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 me da 3. Entonces, claro, vale 3. Entonces z menos z0, z menos 3, dividido 1. Esa es la ecuación, fíjense qué fácil es, o sea, armar la recta normal que pasa por el punto P0. Que pasa por el punto de coordenadas 1, 1, 3. X1, Y1 y Z3. Por ahí pasa esta recta. Y esta recta que es normal al plano tangente. Esta la va a atravesar a la recta, al plano, digo. Esta es la recta que atraviesa el plano. Bien, ahora vamos a encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces, para la ecuación vamos a ponerla como era. Era z menos z0 igual a la derivada en x por x menos x0 más la derivada en y por y menos y0. Esta era entonces z menos z0. Z menos 3 dijimos, ¿no? Y la derivada en x nos dio 2. Por x menos 1 más la derivada en y que dio 2 por y menos 1. Me queda esa ecuación y acá despejo, me queda 2x más 2y, 2x más 2y, 2 por menos 1 menos 2, menos 2 menos 4, más 3, menos 4 más 3, menos 1. Y esta sería la ecuación del plano tangente. Que pasa por el P0 también. Pasa por 1, 1, 3. Bueno, ahí sacamos las dos cosas, la ecuación. Vamos entonces, ya que lo tenemos ahí, vamos a dibujarlo en el GeoGebra. Bueno, fíjense, vamos a borrar acá. Ahí z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1 sería un paraboloide que está de z igual a 1 para arriba. Que vemos ahí. Ese que está en violeta sería el paraboloide. El eje X, el eje rojo y el eje verde, el eje Y. Y en ese punto, en este paraboloide, vamos a tomar el punto A de la superficie, que sería el punto de coordenadas x1, y1, y dijimos z3. ¿Ves que está arriba del 2? La z3 está ahí. Sería el punto que está sobre la superficie, el punto A, el punto inicial. En ese punto va a pasar el plano tangente y la recta normal. Entonces le vamos a poner la ecuación del plano tangente, que es este que está acá. Dijimos que era z, 2x más 2y menos 1. Y ahí me dibujo el plano, ¿ven? Que está en gris acá. Ahí tendríamos entonces, si yo lo pongo de costadito, fíjense cómo queda el plano tangente, ¿no? Tocando en un solo punto de la superficie. Bueno. Por ese mismo punto va a pasar la recta normal. Entonces escribimos la ecuación simétrica de la recta normal. Y acá ya está, que es la que está acá. Vamos a activarla. Tocará acá porque le he puesto números decimales, pero miren, ahí lo toco, en el celeste y me dice x menos 1 sobre menos 2. Igual, era igual, nada más que ahí le agregó más cosas, después lo cambio GeoGebra, pero x menos 1 sobre menos 2, pues lo vamos a escribir de vuelta. Vamos a borrarlo y lo escribimos de vuelta. Para que vean que lo dibuja. Borra. Entonces vamos a escribirla nosotros de vuelta la ecuación de la recta. Dijimos que era
x menos 1 sobre menos 2. Entonces vamos a poner x sobre 2, pero en realidad es x menos 1, igual a y menos 1, dijimos, dividido menos 2, pero es y menos 1, igual a z menos 3, dividido 1, así que no hace falta que lo ponga. Bueno, ahí cuando le doy el enter, cambia GeoGebra, lo modifica, pero fíjense, escribí la ecuación de la recta simétrica, ya ahí me fijo por el punto A, y justamente perpendicular al plano, pasa esta recta que atraviesa la superficie. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si yo tuviera que dibujarlo al vector normal, tendría que tomar del punto A, del punto 1, 1, 3, de ahí sumarle el vector normal. Entonces me tiraría sobre la recta el vector normal para un lado y el menos vector normal para el otro lado. Porque en la cara violeta, fíjense la superficie, del lado que estamos viendo es el lado de afuera, el lado exterior. Y dentro tengo otra parte, otra cara de la superficie adentro. Si quisiera analizar la parte de la superficie de adentro, utilizaría el menos vector normal. Bueno, uno de los vectores normales utilizaría para... Profe, si querrías ver el dominio, ¿cuál sería? Bueno, aquel dominio, fíjate que como está cortada la gráfica ahí en el Z arriba, porque el graficador obviamente grafica una cantidad de puntos. Si yo proyecto todo el paraboloide sobre el plano 0zxy, son todos los puntos del plano el dominio. Está definido como es un polinomio para todo xy. Nada más que acá la gráfica se corta por una cuestión de que el programa corta en algún momento, ¿no? Fíjate que si yo le doy un poquito más de... hacia al revés, ¿ves? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ves? ¿Qué pasa? Si eso crece indefinidamente, 20, crece indefinidamente la gráfica porque, digamos, son todos los puntos del dominio, todos los puntos del plano. Bueno, ahora, hasta ahí se entendió bien, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer otra cosa. Hemos dibujado entonces la recta normal y el plano tangente. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es la parte tangente con la diferencial. Entonces, para poder analizar eso, vamos a dar otro dato más, que es, ¿cuál sería el punto incrementado? Si se tiene como punto final o punto incrementado el punto 2, 2, quiero hallar el diferencial y el delta z, o sea, dz y delta z. Este punto es el que llamo punto incrementado. El punto inicial era el punto 1, 1. Y este es el punto incrementado, lo llamamos punto pxy. El otro era el punto x0 y 0. Para llegar al punto xy, que es el punto incrementado, era cuando yo le hacía x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y. Este era el punto incrementado. Entonces, si yo quiero sacar la diferencial de z, voy a necesitar saber cuánto vale el diferencial de x y el diferencial de y. Entonces, si yo sé que el punto 2, 2 sería el 2, sería el x sub 0 más delta x, entonces tengo que el 2 es igual a x sub 0 más delta x. Pero yo sé que el x sub 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el x sub 0? 1. ¿No es cierto? Puedo determinar cuánto vale el delta x. Sería 2 menos 1. Es decir, esto sería el diferencial de x, o delta x o diferencial de x.
Y lo mismo me pasa con el otro punto. El diferencial de y también vale 1. Profe, ¿por qué el x0 vale 1? Porque es el que dimos cuando el ejercicio empezó, del otro lado. Dijimos que el x sub 0, el punto inicial vale 1, x0 e y0 1, el p0. Ah, bien, bien, gracias. Bueno. Ahora, bien, vamos a utilizar la fórmula de la diferencial de z. En el punto inicial se hace en el 1, 1, x0 y 0, va a ser igual. ¿Cómo era la diferencial de z? ¿Cómo se sacaba? Ya que lo hemos hecho varias veces, ¿qué pongo acá? La derivada de z O f' de x en el punto por el diferencial de x más la derivada en y en el punto por la diferencial de y. Las derivadas estas en x y en y ya habíamos calculado que valían 2 las derivadas. 2 valían 2. Y entonces me queda 2 por 1 más 2 por 1 igual a 4. Entonces, el diferencial de z para este caso vale 4. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Que vale 4. Bueno, y el delta z, si quiero sacar el delta z, en el punto 1, 1, va a ser la función incrementada. ¿En cuánto estaría acá la función incrementada? ¿En cuánto la evalúo? Fíjense que el punto incrementado, punto final, sería en el 2, 2. Menos la función evaluada en el 1, 1. Quedaría 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cómo era? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1. Esta era la función. Menos, y de este f de 1, 1 era el z0. F de 1, 1 era el z0. Que decíamos que este valía de 3. 1 más 1 más 1, 3. Entonces acá tengo 4 y 4, 8 y una 9. Menos 3 me da 6. Este sería el delta z. Dz y este es delta z. Bueno, ahora, lo que quería que viéramos era que la interpretación geométrica de la diferencial. La interpretación geométrica, es decir, en un dibujo, podríamos decir que la diferencial de la función es la diferencia de alturas entre la altura de la función en el punto incrementado hasta el plano tangente menos la altura de la función en el punto inicial, que es z0. Entonces, vamos a volver acá al principio, donde armamos la ecuación. Fíjense, dijimos que la diferencial de z era igual a z menos z0. Reemplazamos esto en la diferencial y sacamos la ecuación del plano tangente. Entonces, diferencial de z en el punto es z menos z0. Entonces acá pongamos otra forma de calcular la diferencial. La diferencial de z. Dz en el punto, 1, 1, es igual a z menos z0. Entonces, la idea es de dónde sale este z. ¿Cuál es este z? ¿Cómo lo calculo? Y bueno, este z0 ya sabemos que en el 1, 1 de la función me da 3. ¿Ya? Menos 3. Este z, como les decía, es la altura, no es la altura en el punto incrementado en la función 2, 2. Este z que está acá es la altura en el punto incrementado, o sea, en el 2, 2,
pero es la altura hasta el plano tangente. Entonces, vamos a escribir acá, le vamos a poner un color a este. Esta sería Z, bueno, y esta otra que estaba acá, Profe, ¿se puede visualizar Z, eso que es hasta el plano tangente? sí, es lo que por eso quiero que sí lo vamos a visualizar, por eso es que quiero que acá lo vean clarito, que tengo 3 Z. Vamos a ver, tengo la Z, que es esta altura hasta el plano tangente, tengo Z0, que es la altura de la función en el punto inicial, y tengo esta, ¿saben cómo la voy a llamar a esta en f de 2,2? La voy a llamar Z. Entonces tengo 3 Z, 3 alturas que ver en el dibujo. Z0, Z1 son las dos alturas que están sobre la función paraboloide, y esta Z que está fuera de estas alturas. Esta está ubicada sobre el plano tangente, esta Z. Entonces la calculemos para ver cuánto vale. Bueno, en esta otra, fíjense que la en 2,2, f de 2,2 vale 9, que es la que está acá. Bueno. Vamos a calcular entonces esta Z hasta el plano tangente. ¿Cómo la hacemos? Voy a ir a la ecuación del plano tangente, que acá está, ¿ven? Era Z igual a 2x más 2y menos 1. Entonces, si yo ahí hago Z de 2,2, el punto incrementado, tenemos 2 por 2, más 2 por 2, menos 1. Ahí tendríamos 2 por 2, 4, y 4, 8, menos 1, 7. Esta es la altura hasta el plano tangente en el punto incrementado, 7. Entonces, acá este Z vale 7. Y fíjense, si es cierto, porque geométricamente debe ser correcto esto. La diferencia entre este Z, que es 7, menos 3, que es el Z0, 7 menos 3 nos está dando 4. 4. ¿Ven? ¿Y cuánto nos dio el diferencial de Z acá arriba, ven? Hicimos con las de otra forma, porque 4. Hicimos con las de 4, ¿ven? Sí o sí tienen que ser iguales. Entonces, desde el punto de vista geométrico, es la diferencia de altura hasta el plano tangente menos la altura en el punto inicial, Z0. Y las dos van a dar siempre iguales. Otra cosita que podemos ver ahí. Dijimos que el delta Z era igual a la diferencial de Z más un infinitésimo de orden superior. Entonces, fíjense, delta Z vale 6. 6 unidades. ¿Cuánto le falta a diferencial de Z, que es un cálculo aproximado, para llegar a este delta Z? ¿Cuántas unidades le faltan? 2, ¿no es cierto? 4 más 2 me da 6. Esas 2 unidades que le faltan es lo que llamamos el infinitésimo de orden superior. Epsilon 1 delta X más epsilon 2 delta Y. Bueno, ahí tendríamos todos los datos. Ahora vamos a verlo en el dibujo. Esto lo agregué en el apunte, esto estoy mencionando. En las últimas hojas le agregué eso. ¿Dónde está el apunte? El apunte que está en el aula virtual, el segundo apunte, es la diferencial. Muchísimas gracias. Fíjense, acá al final está hecho el dibujo. Como lo voy a ampliar acá un poco. Entonces tenemos acá dibujado el paraboloide, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. En celeste está dibujado el plano tangente, que es 2x, z igual a 2x más 2y menos 1. Y fíjense, acá desde abajo para arriba tengo los 3 puntos, los 3 z. El z0, que es 1, 1, 3, en la altura en el punto inicial, el z0. Ese toca, digamos, la superficie en rojo, que es la función, y toca, el único punto que toca el plano tangente, a ese punto es el z0. Más arriba tengo, no sé si se alcanza a ver, el z, que es en el punto incrementado, x2, y2,
Z7. Ese solamente está sobre el plano tangente, el Z. No lo toca la superficie, en rojo. Solo está ubicado en el punto 2,2 incrementado y llega solo hasta tocar o cortar con el plano tangente. En la misma altura, en la misma dirección, siguiendo más arriba, me encuentro en el punto incrementado 2,2, la altura Z1 que vale 9, 2,29. Y ese punto sí está sobre la superficie en rojo. Entonces, ahí, viendo el dibujo, decimos, bueno, el incremento total delta Z, el que está en rojo, esa distancia, es la altura en el punto incrementado hasta la función Z1, que ahí vale 9, menos la altura en Z0, el punto inicial, que vale 3. 9 menos 3 me da 6. Ese sería el delta Z. Y la otra, el diferencial de Z, sería en el punto incrementado, en el 2,2, la altura que tengo en Z es hasta el plano tangente 7. 7 menos Z0, que vale 3, me da 4. En azul está el diferencial de Z, la distancia. Y el dz, para llegar a delta Z, le faltan 2 unidades, que sería el infinitésimo de orden superior, entre Z y Z1. Bueno, ahí ¿El entonces está Z todo. nomás está en el plano tangencial? Sí, el Z solamente está ubicado en el plano tangencial. Por eso en ese punto tengo Z que vale coordenadas 2, 2, 7. Porque en 2, 2 en realidad la función vale 9. Más arriba está el Z1. Y ahí fíjense que abajo le puse como nota que se eligieron valores de los diferenciales, diferencial de X y diferencial de Y grandes para apreciar en el dibujo la diferencial de Z y el delta Z, porque cuando estos valores son muy pequeños, vieron que el problema que hicimos era 0,1, 0,3, 0,0 generalmente, pero cuando necesitamos darle un valor grande a los diferenciales que valen 1 cada uno, uno diferencial de X y uno diferencial de Y, para poder ver, digamos, en el dibujo dónde está el diferencial y dónde está delta Z. Bueno. Ese es entonces lo que es referido a diferenciales. Bueno, y ahora arrancamos con otro tema. Que son las derivadas de las funciones compuestas. Bueno, la derivada de la función compuesta tenemos un primer caso de una sola variable independiente. Si tengo una función que depende z de u y de b, con u y b funciones de x, a esta la vamos a llamar ecuación 1, y u y b dependen de x. U es g de x y b es una h de x. Y esta la llamamos 2. Entonces, podemos acá, algunos hacen un arbolito con estas variables, z de u y de b, entonces hacemos un arbolito acá, z depende de u de b, y a su vez la u y la b dependen de x. Bueno, para saber la relación entre las variables. Y acá entonces podemos decir que z es una función compuesta de la variable independiente x. Si quisiera, podría expresar a esta z directamente en función de x si reemplazara la u y la b en f.
f de g de x a h de x. Entonces, si yo hago ese paso y reemplazo la u y la b acá, me quedaría que z directamente dependería de x. Al hacer este paso, directamente lo que podría hacer es z depende de x, bueno, saco z' x, calculo la derivada directamente. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer mediante la regla de la cadena. ¿Cómo voy a decir que si la función f de v, g de x y h de x son continuos y derivables, se puede hallar la derivada, que sería la derivada total de z respecto de x, a partir de las fórmulas 1 y 2, sin utilizar la 3. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular la diferencial de z, tengamos en cuenta que ahora z no depende de x y de y, sino que z depende de la u y de la b. Entonces, ¿cómo armarían ustedes la diferencial de z? Acuérdense que ya no está x y acá, sino u y b. ¿Cómo lo armaríamos? Sí, así está. Bien, esa sería la diferencial de z. Si yo a este diferencial lo divido todo por diferencial de x, es decir, ambos miembros por diferencial de x, me queda ya la derivada. Derivada de z en x es la derivada de z en u, por la derivada de u en x, más la derivada de z en b, por la derivada de b en x. Esto es lo que llamamos regla de la cadena. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos derivadas. Fíjense que la diferencia, que eso sí es importante que lo noten. Una tiene el símbolo con delta. Y la otra, esta del lado, tiene con D. ¿Por qué será así? Que una tiene con delta y la otra tiene con D. ¿Qué les parece? Las dos son derivadas, esta y las dos, estas son derivadas. Habría que ver entonces, fíjense, que la U que está acá la definimos la U. U es igual a G de X, me dice, en 2. Entonces la única posibilidad que tenemos acá es que saquemos la derivada de U con X, U' X nada más. ¿Por qué? La U, claro, y la otra es total. Esta, la U con X, es total porque solo puedo sacar U con X nomás. Es una derivada total. Lo mismo me pasa con la B X. Solo la puedo derivar con X a la B, porque B solo depende de X. Entonces esta derivada es total. En cambio, fíjense, si yo quiero derivar Z, tengo dos opciones. La puedo derivar a Z con U o derivar Z con B. Entonces, como ya tengo dos o más variables que dependen de Z, cuando tengo dos o más, ya las derivadas son parciales, porque puedo sacar más de una derivada. Entonces acá las derivadas con Z son parciales, Z con U y la parcial Z con B. Y las otras son totales, U solo se puede derivar con X y B solamente con X. Y esta que está acá, que es la derivada total de Z con X, porque solo Z va a depender de X nada más. Puede ser que tenga el segundo caso cuando tengo dos variables independientes, dos o más, ¿no es cierto? Entonces ya estas derivadas de acá serían todas parciales. Bueno, vamos entonces, acá lo que ustedes saben que esto cuesta mucho, y yo en los parciales veo que les cuesta la derivada compuesta y la implícita.
Porque el profesor o la profesora le va a cambiar las letras, digamos, en vez de ser U, Z, no se van a poder memorizar una fórmula de la regla a la cadena, sino que ustedes van a tener que saber armarla ahí. Depende de quiénes sean las variables. Vamos a ver entonces un ejemplo. Bueno, acá viene el ejercicio de esta forma. Tengo Z que depende de U, de B y de I. Y a su vez, U depende de I y B depende de I. En esta zona, después del igual, tengo las variables independientes. ¿Cuál sería la variable independiente acá? I, ¿no es cierto? Me vengo a esta zona y acá en esta parte del igual tendríamos las variables intermedias. Que acá, ¿cuáles serían las variables intermedias? A ver, dígame usted. V y la I también que figura acá. Figuraría como intermedia acá y a su vez como independiente. Las dos estarían como independiente y como intermedia la I. Y la que está acá es la variable dependiente o función, Z. Bueno, ahí estamos, ¿ven? Ahora, ¿cómo armo la derivada? Siempre la derivada se arma de la dependiente hacia la independiente. Entonces acaba de ser la derivada. ¿Cómo sería el árbol? Y sería Z, que depende de quién. De 3 depende acá, fíjense, ¿no? U, B, I. U, B. Y a su vez, U y B dependen de I. Y Z también directamente de I. Así sería el árbol. Z de I, Z de U de B y U y B a su vez de I. Así sería. Bueno, vamos a armar entonces la regla de la cadena. Decíamos, toda derivada se saca de Z hacia el independiente, que es I. Para llegar, digamos, a este ZI, tengo que pasar por las intermedias. Entonces voy haciendo por cada una de las intermedias un término. 1, 2, 3, 3 intermedias, 3 términos sumados. Vamos a hacer, primero va la derivada parcial de Z con U por la derivada de U con I. Y esta es total, porque la U solo depende de I, es total. Más. La que sigue va a ser la derivada de Z con la otra intermedia que es B. Por la derivada de B con I. Bueno, B con I es total, ¿no? Más la derivada de Z con I. Porque Z depende de I acá. Por la derivada de I con I. Y esta que quedó acá vale 1. Y esa es la regla de la cadena. ¿Ves? Tengo 3 intermedias, 1, 2, 3 términos sumados. Y ahora lo que hago es reemplazar las derivadas. Sacamos la derivada de Z con U. ¿Cuánto sería? Z con U. Dos U. Estas son las 2 U. Cuando derivo con U, acá las otras variables serían constantes. Entonces la B, la I,
Claro, queda 0, la derivada de la constante 0 y me queda esto, u cuadrado, queda 2u. Por la derivada de u con i. La derivada de u con i, ¿cuánto me queda? Uno sobre i. 1 sobre i. Más la derivada de z con b. Z con b, ¿cómo quedaría? B cuadrado. La derivada de b cuadrado, ¿cuánto es? 2. 2b. 2b y dividido la constante que es i, porque esta actúa como constante. Y acá no tengo b, es 0. Así que sería 2b sobre i. Por la derivada de b con i. ¿Cómo era acá la derivada de b con i? La raíz de i. 1 sobre 2 raíz de i. Más la derivada de z con i. La derivada de z con i, acá está la i. ¿Cómo sería la derivada? La b es constante. Es como que quisiera derivar 1 sobre x. Sí, menos 1 sobre i cuadrado por la constante b cuadrado. O sea que sería menos b cuadrado sobre i cuadrado por 1. Y ahí me quedó armada la regla de la cadena reemplazando las derivadas. Bueno, entonces acá fíjense, bueno, hacemos las multiplicaciones. Y a su vez lo que faltaría hacer acá es reemplazar las variables intermedias que vienen siendo la u y la b por lo que valen. Que serían, digamos, u, b. Entonces nos va a quedar la derivada de z con i igual a 2u, me dice acá. O sea, ¿y u cuánto vale? U vale logaritmo de u, de i. 2 por O u, sea que entonces, 2 sí, logaritmos de i. sí, 2 logaritmos de i. Por 1 sobre i, más 2 por b. Pero 2 b vale, raíz de i. exactamente, 2 raíz dividido i por 1 sobre 2 raíz de i. Y ahí podemos simplificar el numerador este con el más, o menos, mejor dicho. Bueno, más, menos b cuadrado. ¿Cuánto sería? Menos b cuadrado. Sería Logaritmo de i raíz, al cuadrado. Ah, no. Digo, no, raíz de i al cuadrado. quedaría ahí nomás, ¿no es cierto? Dividido i cuadrado. Sería entonces 2 logaritmos naturales de i dividido i. Acá nos quedaría más 1 sobre i. Y acá puedo simplificar. Quedaría menos 1 sobre i. Entonces, en definitiva, la derivada de z con i va a ser igual a 2 logaritmos de i dividido i. Y ese es el resultado. De la derivada de la función compuesta. Quedó todo en función de una sola variable independiente. Por eso la derivada es total, ¿ven? Quedó solamente la derivada con i. Bueno, a ver, hacemos otro ejemplo. Siempre nos van a cambiar las letras, entonces tenemos que saber armar la regla de la cadena.
Bueno, ahora tenemos esta. Ahora lo van a tratar de hacer ustedes. A ver, vamos a identificar la variable independiente. ¿Quién es? X. Las variables intermedias. ¿Cuáles son? U y T. U y T. X también. X, U y T. Son 4. Y la variable dependiente. Bueno, ¿cómo va a ser la derivada de quién con quién? Bien, derivada total de W con respecto de X. Igual, y bueno, a ver cómo la armamos acá. Empecemos con la intermedia X. Va a ser W con X, parcial, por ¿qué cosa? Sí, diferencial de X sobre... O sea que este vale 1. Más la derivada de la función con respecto a la otra intermedia, que sería U, por TU con diferencia de X. O sea, la derivada de U con X. Más, ¿cuál sería la que sigue? Derivada La W derivada sobre W derivada sobre de I. Por du de X. DI de X. De I de X. D. Más, y la última, ¿cómo se daría? dW sobre dt por diferencial de t sobre diferencial de x. Bueno, ya está. Esto se arma así, ¿ven? Tal cual está, lo armamos todo. 4 intermedias, 4 términos sumados. 1, 2, 3, 4. Y después, una vez que lo tengo ahí, empiezo a verificar que esté todo correcto. W depende de X. Sí, acá, de X cuadrado. Esto se hace 1. W depende de U. Sí, acá está. U depende de X. Sí, acá está. U depende de X. W depende de Y. Sí, acá está. Y depende de X. ¿Y depende de X? ¿Sí o no? No, No. No, en ningún lado me dice. En ningún lado me dice que Y depende de X. Entonces, esta como no está, esta vale 0. Y ahí le pongo un cartelito. En ningún lado dice que Y depende de X. Entonces esa vale 0 y ese término se anula, digamos. W depende de T. Sí, W depende de T. T depende de X. Sí, acá está. T depende de X. Lo demás está bien. O sea, a veces las derivadas van a ver que cuando armamos la cadena se hacen 0 algunas y otras se hacen 1. Entonces esto va a quedar W con X. Igual. Bueno, acá directamente reemplazamos W con X. ¿Queda cuánto? La derivada. 2x. 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 Porque es constante cuando derivo. Ajá, sí, sí. Y acá también tengo X en esta. Sería X de este Y es constante y T cuadrado es constante. Pero la derivada de 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado. Con el menos adelante queda más. Más y T cuadrado sobre X cuadrado. Ya está, derivamos con X por 1.
más W con U. W con U es X cuadrado. No tengo más nada. Por la derivada de U con X, que sería 4x. 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 Más la derivada... más la derivada de W con T, que vale 2T por esto, ¿no? Menos I 2T dividido X. Por la derivada de T con X, que sería 3. 3. Ya 3. está. Ahora acomodamos esto. Nos quedaría reemplazar. ¿Quién tendríamos que reemplazar acá? U y T. Sí, U y T. Por lo que vale. Entonces nos queda la derivada de W con X igual a 2 por X por U. Pero U valía 2X cuadrado. 2X cuadrado por 2 son 4X cuadrado, 4X cubo. Más I por T cuadrado, o sea, T vale 3X. 3X cuadrado. ¿No sería 9x cuadrado, profe? Sería 9X cuadrado dividido X cuadrado. Después lo vamos a simplificar. Ah, bueno. Más, sí. 4X por X cuadrado queda 4X cubo. Y acá nos va a quedar menos 3 por 2, 6. Y por T. Pero la T vale 3X. Dividido X. Bueno, ya ahí nos va a quedar 4X cubo con 4X cubo nos quedarían 8X cubo. Y acá podemos simplificar las X cuadrado, nos queda 9, dijimos, y ya vemos, la X con la X se va, y entonces nos queda 3 por 6, 18y. Entonces, finalmente la derivada W con X nos queda 8X cubo menos 9y. Y ese es el resultado. Profe, ¿de alguna manera puedo comprobar si eso está bien? Obviamente que lo hizo usted y está bien, pero... No, es muy buena pregunta, porque yo también me la hago a esa pregunta. ¿Cómo sé que? Porque les tengo que dar algo que esté bien a ustedes, ¿no es cierto? También me la hice la pregunta y, bueno, fíjate cómo dije yo que era al principio. Dije que podía expresar Z directamente en función de X, ¿no es cierto? Bueno, acá yo puedo expresar W directamente en función de X. ¿Qué tendré que hacer? ¿Reemplazar los valores de U y de T directamente? Directamente. Reemplazaría donde la U, la reemplazo por 2X cuadrado, fíjate. 2X cuadrado por X quedaría 2X a la cuarta. ¿Sí? Entonces, si de este término nomás, 2X a la cuarta. 2X a la cuarta derivado, ¿cuánto me queda? Bajaría el 4 por 2, 8X cubo, ¿no es cierto? La derivada. Sí, 8x. Sí, 8x cubo. 8X cubo, ¿ves? Ah, ahí está. Ahí va bien. Ahí. Hasta ahí va muy bien. ¿Ves? Entonces, si yo reemplazara esto acá y lo derivo directamente, puedo verificar el resultado. Pero ustedes se tienen que acostumbrar a utilizar la regla de la cadena. Porque esto es fácil, porque es el primer caso de una variable nomás. Después, cuando tengamos acá dos variables independientes,
o más, ya no se puede hacer lo que estábamos diciendo. Digamos, es recontra complicado. Entonces, me tengo que acostumbrar a utilizar la regla de la cadena. Así es. Ah, bien, bien. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Bueno, vamos a ir viendo derivadas compuestas, el segundo caso, el próximo miércoles. Ya les paso las hojas de lo que hemos hecho. Buenísimo, profe. Y si tengo alguna duda, ¿puedo mandar un mensajito al grupo? Sí, o si no, busca mi número ahí, mándamelo personalmente a mí. Cualquier mensaje, por ahí se me pasan, pero no, si me mandas a mí, digamos, me va a ser más fácil a mí para contestar. De todos modos, buenísimo, buenísimo. WhatsApp del 2K6.